Bienvenidos nuevamente a otro espacio, aquí en el patio de los encuentros. Hoy, como pueden ver en este plano amplio que nos regala William, tenemos el privilegio de contar con una familia, y se lo decía que íbamos a tener una doctora. Si yo le puedo decir su nombre y su todo apellido y todo el mundo lo va a conocer, pero si yo le digo Cari, la de genética, la esposa del químico, todo el mundo al momento cae en sintonía de quién se trata. Gracias a ambos por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarnos. Oye, ¿por qué tanto seguir el deporte? Porque a mi hombre le gusta mucho el deporte y siempre estamos juntos para todos y lo disfrutamos. Y siempre cuando hablábamos de esta entrevista me decía, no, yo no puedo decirle su nombre o el gallego, no, yo le digo mi hombre. Mi hombre. ¿Por qué mi hombre? Porque yo me enamoré de él cuando yo era una niña y siempre he estado con él, mi primera relación, todo ha sido para mí en la vida. ¿Tu único libro? Y lo conocí. ¿Qué tiempo de relación? Jugando baloncesto. ¿Jugando baloncesto? ¿Y cómo con ese tamañito jugando baloncesto? No, yo no, él. Que lo mismo jugaba baloncesto, que jugaba voleibol, que jugaba pelota. Y entonces, como él era tan deportista, pues yo tenía que admirarlo. Y por eso Amante lo acompaño del ahora, al cabo de tantos años, a todo lo que vea, yo lo veo con él, lo disfrutamos. ¿Qué tiempo de relación llevan, Cari? Bueno, de casado vamos a cumplir 45 Pero años. están picando la boda de oro. Pero de relaciones llevamos muchos, porque fueron años que hubo que estar escondidas, porque mi familia no aceptaba. En aquel momento, por tantas cosas de la vida, imagínate, yo cuando me dijeron gallego, yo en el momento dije, ese es el mío. Lo único que no le pedí su carnet de identidad, y entonces no tenía tampoco pasaporte, pero me ha salido muy bueno. Sí, ya fueron Sí, 45 años. De casados y de relaciones mucho. ¿Y qué deporte era el que más te gustaba, Pedro? La pelota. ¿La pelota? Ay, sí. Ay, Pero ¿y Juan cómo? Cobo. ¿Por qué? No, a mí no me gusta la pelota. A mí me gusta narrarla. Bueno, me gusta jugarla. ¿Te gusta jugar también? Me encanta jugar, pero el que más me gusta narrarla es el baloncesto y el boxeo. La pelota no me gusta narrarla, lo tengo que confesar. Mira, yo me bequé a los 12 años. ¿Sí? Sí, y de eso ahí empecé en el deporte. Mi profesor Tana Nacional, que viene de Alemania, en un curso que había de profesor de educación física. Pero era un cubano que había ido a la Alemania democrática. Un curso que había y nosotros fuimos los primeros. Él era de aquí de Pinar del Río. Y lo que daba era 3 tipos. A mí me gustaba mucho los tipos. A los quintos y sextos juegos escolares. ¿Sí? Con beca. Estaba en el Con tecnológico. beca, en el tecnológico. Entonces, como había una camiseta negra que se ponía uno aquí que era con beca, todos los becados de La Habana, que eran de Oriente, de Pinar del Río, hacían la selección de beca. Y yo fui eso. Pero en atletismo. Quiere decir que no dices de gran, pero tenés que hacerlo en pelota en aquel tiempo era muy complicado también. Era los tiempos de los grandes, ¿verdad? Sí. Los changamederos, los grandes. Pero era un niño cuando eso. Ya yo tengo 75 años. No, se te ve fuerte, pero ya el tiempo no pasa por gusto, ¿eh? ¿Y eres natural de dónde? De sábado. ¿De Guani? Ah, me habían Él dicho. nació en Yo creo que él es de Sábalo. Sí. Pregúntale, digo. No, él es de la Coloma. No, de sábado. Lo que pasa es que yo me crié con mis abuelos. Ay, Y al morir la abuela mía, ya yo vine para Colón, que Es donde cría su mamá. me vine ahí, entonces me hice pelotero. sí, sí. Usted El tiene- cuarto bate del equipo de la Coloma. A ver. De los pescadores, que eso no era decir cualquier cosa. Siempre han tenido buenos equipos. Así. ¿Conoces a Juan por allá, Pedro? A Juan el Feo. Juan el Lindo, le dicen Juan el Lindo. Pero ahora. Que es el que lleva ahora la pelota y todo eso ahí. porque ahora de- ya, ahora Yo no. llevo mucho tiempo aquí en Pinar del Río. Yo estaba cuando Cabrera, Ah, ya. uno que le decían Berrinchi, que era hermano de nosotros, el dinero de Borrego. Eran Era el gallego de Franco. Decir el gallego de Franco era el cuarto bate de la Coloma. Ya tú sabes. ¿Y dónde fue que se conocieron exactamente? Bueno, en la secundaria nos conocimos. Allá en Guam. No, acá. En la Fran País nos conocimos. Ajá. y por una casualidad de la vida. Yo era buzo, yo estudié en La Habana y me hice técnico en solo y fertilización.
Pero bueno, me mandaron, yo estaba muchacho, me mandaron para lo último allá de Juan. Y no ejercí esa profesión. Y fui para la Colombia y trabajaba de luz. La Colombia. Yo era el que le subía los bancos al paradero para que lo arreglaran y eso. Y un día continuamos. Sí. Se te trabó la Y ahí decidiste que te quedabas con la pelota. No, ahí decidí no dar. Dar no- clase. Dar clase. Ah, sí. Dar clase. Y ahí empecé. Ese día venía yo a la Fran País por primera vez. La formación esta de suelo y fertilizante te ayudó para dar clases de química, por eso es que te dicen en química. Sí. Me hice licenciado después en pedagogía y química. En química, sí. Pero cuando yo entré, Yo estaba allí. Pero tú eras un niño entonces, en aquel tiempo ya era un hombre más maduro. Ya tenía 23 años. yo le Yo debo, tenía yo le- 14. yo le debo 9 años, 8 Pero nada más que yo lo sentí, que entró sonriendo con los muchachos. Dije, ¿cómo? Ay, yo no lo vi, Cari. en Ay, aquel yo sí, entonces. ay, yo sí lo vi. Lo vi y dije, hay que ponerse para Ese es el mío. Ese es el Y como a los 3 o 4 días me encuentro entre la secundaria, estaba que venía, jugaba con Pedro Cuando Delgado, toda ay, esa gente. se jugaba allá en la mucho escuela. entre secundarios. Había, es que Era muy bonito, muy ¿Qué bonito. pasa? La situación económica también siempre golpea mucho para la organización. Pero recuerdo que se hacían los juegos FEN, los interpre, los intersecundarias. Claro. Hiciste entonces en la Fran País ya la secundaria, empezaste en la Fran País hasta que ya, pero no tenías la idea de que ibas a salir para las SPEC. Sí, cómo no, porque yo séptimo grado yo lo hice en la Villena. Ah, ya. Pero como iban a cerrar todas las escuelas, yo estaba en la Villena porque estaba con mi hermano. Pero como iban a cerrar las escuelas, todas las muchachitas de mi reparto iban para esa escuela. Entonces me trasladé de esa escuela. Fue la mejor decisión que tomé Y en cuando mi llegaste vida. a la Fran País, entonces viene aquello de los De que irse se van a para optar San Miguel. por las SPEC, Sí. las secundarias básicas en el campo. Así mismo. Que nos fue muy bonito, muy Y ahí bien. se concentró todos aquellos que optaban por becas en las SPEC. Así mismo. Ahí fue donde yo... Pero déjame decirle algo, porque ellas están conversando animadamente. Es que ellas dos estudiaron juntas, ¿no? Sí, estudiamos Sí. juntas. Nos encontramos en la Fran País porque esa era la escuela. Porque con tú eras de dónde, Ida, concentrado. de Mijares, ¿no? Yo era de la B Santa María. Tú venías Secundaria. era secundaria, no era escuela primaria. Secundaria B Santa María, en Galeano. Sí. Ya. Y entonces ahí llegan las ofertas para las escuelas secundarias básicas en el campo que estaban inaugurándose en Guanes y nos encontramos en la Fran País. Que tú eras noveno y yo era octavo. Ya. Ya. Así. Pero No, fue muy no, bueno. Cari. Octavo. Estamos en octavo todos. Ajá. Hicimos en Guanesey octavo y noveno. Ya, sí. Y después a mí me seleccionaron para un concentrado en la comandante Linares, un concentrado de décimo grado. Así que de eso vamos a hablar, porque ese concentrado fueron de estudiantes talentos. Ah, bueno, eran los mejores expedientes. Siempre se quedaba alguien que no participaba porque era por regiones, era la parte de allá y después pero no, fue muy bonito. Julia Serra y Ana Serra eran nuestras directoras. Ese fue el año más bonito, más bonito. Soñábamos con eso del campo, fuimos Sí. vanguardias nacionales. Fue una cosa muy bonita, un año precioso. Y eran 2 sesiones, una de campo y una de docencia. ¿Y el gallego se fue para allá o siguió aquí en la Fran País? No, el gallego se fue para allá, pero coincidimos nada más que un año en la misma escuela, ya después él pasó para otras escuelas. Yo después pasé para el 4, el 5 y después para Perú. Y ahí sí seguía la relación, pero Sí, como dicen uno, por debajo del agua. Claro. Estaban buceando. Sí, nos encontrábamos los fines de semana. No es como ahora, cuando aquellos nos daban pase cada 15 días. Un fin de semana era el viernes y otro fin de semana era el sábado. Siempre nos encontrábamos porque buscábamos la forma de vernos. Y yo creo que eso fue lo más bonito, de estar la semana entera esperando que llegara el sábado. Y el sábado había veces y el domingo cuando yo iba a verlo a ella, tenía también que estar medio conmigo porque iba la familia de ella. Sí. Ella tenía que ir a algún lado para que yo lo pudiera ver. No. Déjame decir, ¿tú pasaste trabajo? Sí. Sí, pasamos Y trabajo. no llegaron a escribirse carticas por correo.
No, No, siempre se veía. Siempre nos Sí, veía. porque en aquel entonces no había internet, No había, no había nada de eso, se usaba mucho correo postal. Así Y que es. llegaron las cartas era algo tan emocionante. Sí, pero no. Pedri siempre trataba de darme una vuelta donde yo estaba con mucho cuidado, porque a ver, ya todo el mundo sabía que nosotros teníamos una relación. Sí. Estando en la Pinares, hubo una fiesta porque fuimos vanguardias nacionales. Pero yo siempre me cuidaba de las personas malintencionadas. Sí. Yo siempre fui muy callada. Y me quedo durmiendo, digo, ay, no, yo no puedo decir. Cuando fueron como las 9:30, alguien me llama y dice, ay, ahí está Silva tocando la tumbadora del grupo que viene a tocar por la fiesta. Porque él no sabía cómo iba a Se llegar. metió a tocar para poder Sí, llegar. no, porque te voy a decir que toca una tumbadora que ni te cuento. Sí, ¿Verdad? porque Sí, él toca estaba una Lleva el bonita dedo adentro, tumbadora. ya. Claro, mira cómo me Ah, pero esto es una selecciona. mulata linda. ya lo dirá, pero él estaba dentro del grupo artístico de Guanicé. Sí, el Afro 74. Ajá. Él tocaba la tumbadora. Es que había un movimiento tan lindo antes. Sí. Ay, sí. Era muy integral. Educación, cultura, deporte, una formación integral. Esta generación de ellos, yo siempre se lo digo a mi esposa, esta generación de Idania, de Cari, es una generación tan linda que se reúne Sí. y tú Se ves canta esa... tan bonito, tan bonito. Sí, sí. Muy buenas vidas. Esos encuentros ahora Ahora que nos encontramos cada cierto tiempo. Eso es muy bonito, muy bonito. ¿Y qué tiempo estuviste en Guaneonce? En el pre-Julio Antonio Mella. 2 años. Cari, tú tuviste que pasar trabajo desde muy pequeñita, Sí, porque desgraciadamente tú pierdes a tu mamá siendo prácticamente una niña. tenía 8 años. Era prácticamente una niña. Yo tuve, realmente yo tuve en mi vida 2 mamás y 2 papás, porque mi hermana asumió la cosa ¿Cuántos bonita de hermanos cuidar. eran ustedes? Éramos 4. Ya ella no Tú eres está. tú eres la más pequeña. Yo soy la más chica. Mi papá era carpintero y él decía, Cari es la más pequeña porque ya yo me quedaba poco, pero como yo soy carpintero, la torneé para que quedara bien linda. Y él siempre a todo el mundo le decía, pero Nieve, ¿por qué Cari es tan pequeña? Y dice, mi hijo, porque mi Nieve tuvo más de 50 años. Pero gracias a Dios, bueno, ¿Y tu mamá era costurera? mi mamá era costurera. Ah, de ahí le viene entonces aquel amor que sientes tú por la costura. Ella me el enseñó a detalle del coser, arte. me enseñó a tejer, porque Ya. yo sentadita al lado de ella aprendí de todo, de todo. Yo gracias a Dios no tuve que ir nunca a un corte y costura. Ella hacía pantalones de hombre y cosía para afuera maravillas de todo. Yo Cari, observando. y siempre estuviste muy cerquita porque tenías el kinder. ¿Te acuerdas del kinder? Ay, sí, Si eres cerquitica de mi preescolar, casa. cerquitica de la casa. Así mismo. En la escuela primaria también eres También cerquita. cerquita, yo siempre estuve muy apegada ¿Cuál fue tu escuela primaria? a la Gabriela Mistral. Ah, la Gabriela Mistral. Sí, porque ustedes son de reparto oriente. Sí. Sí, Y después cerquita. igual hubo un concentrado de 6º grado que fue en la Lenin. Un concentrado de 6º grado, que fue cuando hice 6º grado en la Lenin. Cari, ¿tú piensas que esto de ser de una familia muy humilde, te ayudó a imponerte y decir, yo tengo que ser alguien en la vida para darle esa alegría donde quiera que esté mi mamá, Así a mi mismo, papá? ¿Eso así te mismo. impulsó? Mi papá murió de 94 años. Logró Oye, verme longevo. en Ay, qué toda buena. porque yo soñaba con ser obstetra. Y a Dios gracias, porque él decía, Cari no me la pongan para trabajar. Lo de Cari es estudiar Sí. y tejer, porque yo le tejía media a mis hermanos. Sí, se Me usaban las pasaba la medias vida con tejidas. manualidades. Y lo otro era estudiar. Me decían, Cari tiene que estudiar porque Cari tiene que ser alguien. Y yo le doy gracias a Dios que me permitió cumplir con sus sueños. ¿Ves? Él no hubiera querido que yo sea obstetra y No. ginecóloga, no. Él decía, estudiar tanto para hacer eso. Yo le decía, papi, pero eso es una especialidad. Entonces él se enfermaba y me decía, me tienes que llevar al médico. Y yo le decía, nada, si estoy yo aquí. Bueno, es verdad, tú sabes. Yo le ponía tratamiento para lo que fuera, pero no, bien. Pero realmente la vida te pone pruebas para saber hasta dónde uno tiene la fe. Y yo tenía que estudiar y tenía que prepararme, tenía que ser y soñar con lo que yo. Y yo siempre soñé con ser obstetra. Cuando nos dieron las carreras, estábamos en el pre-25. Fíjate, si mi sueño era de ser médico y ser obstetra, que yo esa noche, sin haber ido nunca a Girón, yo soñé con los muros de Girón. Es
increíble. El Girón hasta era en La dónde- Habana, En La la Habana. escuela. Ese año empezaba Pinar del Río solo con 60 plazas y éramos muchos. Era muy difícil. Éramos muchos. Nos fuimos y me tocó ir a La Habana, que le doy gracias a Dios por haber estudiado en Girón. Porque Girón fue una cosa preciosa también. Mis profesores todos eran doctores en ciencia y era una vida. Y yo tenía mis tías en La Habana, pero nunca, siempre estuve en el albergue. Y mis tías me visitaban y yo las visitaba a ellas porque mi obsesión era estudiar para prepararme. En La Habana yo tenía mi cama y todo. Sí, porque Sí. sí, los alumnos éramos, Sí, amigos. era ahí conmigo todo el tiempo. tú Era- sabes. Eran alumnos tuyos y estaban allá, claro. Claro, él ¿Tú tenía. estudiaste en Girón también? Yo Sí. cuando llegaba los fines de semana me decían, no, ya tiene la cama ahí, la tarjeta. La tarjeta del comedor, cuando aquellos tú Ven sabes. acá, Pedro, Muy ¿qué bonito, tan muy difícil se bonito. te hizo con el viejo? Con Ah, el muy suelo. difícil. ¿Te llevó tenso? Sí. Bueno, a mí me ponían radio reloj a las 10 de la noche. Ay, para que Para que supiera ella que supiera era la hora. A esa hora empezaba radio reloj y yo decía, Cari, me voy ya. Y entonces tenía que quedarme en la No, y comunidad para- de ómnibus para coger la última guagua para llegar allá a las 5 y empezar a trabajar. No, Qué pero amor, realmente, Peri, qué amor. sí. Bueno, yo no sé pero, terminar. pero realmente él pudo ir a mi casa a pedirme, porque había que pedirme. Sí. Cuando Yo ya lo yo vi. me iba a estudiar para Girón. ¿Y Cuando cuándo ya yo se tenía casaron? la carrera. Nos casamos en el año 80. Ya- yo estaba ya en estaba tercer graduada. año. No, ¿qué va en tercer año? Todavía, en tercer año. A ver, nosotros queríamos casarnos, pero se nos aceleró porque no nos dejaban salir. Sí. A ver, yo soy de los que no me gusta decir mentiras, pero había detalles, por ejemplo, ¿Qué había papi cometido? decía, ¿para dónde van hoy? Bueno, vamos al cine, ¿verdad que íbamos al cine? Pero una noche se discutía un campeonato y dice, vamos a la pelota. Ay, sí, vamos, yo loca por ir con Peri a la pelota. Y realmente la pasamos de maravilla, ¿ver? Pero al otro día yo estoy limpiando mi portal y estaba papi sentado en su sillón y pasa una vecina y dice, Cari, Ay, te vi anoche en la pelota. Ay, mi madre. Yo estudiando Dime. medicina, papi no me dejaba salir cuando venía. Entonces, bueno, se nos fue proporcionando y dice, "Ven, Ya, tenemos sí. que casarnos. porque ya no quiero disgusto para tu papá, pero Claro. nosotros ya llevábamos ya unos años de novio y ya había que casarse. Pero nos fue bien, nos casamos en el año 80. Qué momento eso, Eri. Qué lindo, qué Qué lindo. lindo. Nos fuimos a Soroa, Es que fue bonito todos los días. pero eso fue muy bonito. En la luna de miel le hicieron en Soroa. En Soroa. Sí, se hacía en Soroa, la luna de miel era en Soroa. Sí, Esa cuéntame, cuéntame. En Soroa Cuéntame llegamos. a la gente. Cuéntame a la gente, En Soroa cuéntame. llegamos y esa no, estaban filmando La Gran Rebelión. Y estaba todo, eran artistas. Pero fíjate hasta dónde, por eso yo lo admiro, ha sido bueno y con sus alumnos. Que cuando llegamos, el que estaba en la carpeta había sido alumno de Pedri en Juanes 4. Dime. Sí, lo conocen todos los días. Dicen, no, pero Pedro, yo no te puedo mandar para Viñales a esta hora. Y nos quedamos en Soroa con los Ay, artistas. qué Fue bien, una mira qué semana bonito. de artistas. Quiere decir Sí, que no le le iba a tocar, creo. pero el tipo, déjame No, resolverle. esto no puede ser. Gracias a Dios nos quedamos en Soroa. Habían llegado allá, nosotros nos casamos y fuimos a Soroa, pero estaban sacando a todo el mundo porque ahí estaban los artistas. Estaban los Claro. artistas y nos dejaron a nosotros. Fue de recreo, qué bien. Quiere decir que pasaron un Sí. momento súper bueno. Y paseamos, porque yo llevaba cositas, como ya yo estuve estudiando medicina, tú sabes que es bueno tener cositas. Y había un señor con un dolor de muela, y Peri le dijo, no, vamos, Jorge que Fuente. nosotros, Jorge Fuente, no, Jorge Fuente era el jefe, el director de la cosa, del programa como tal, pero era el asesor militar. Ah, sí, ¿Verdad que sí? Era el asesor militar, con un dolor de muela. Y bueno, fui, le eché su botica, y eso hizo que todos los días nos recogía y nos llevaba para ver todas aquellas casas de Soroa, todas las cosas lindas. Recorrido turístico. Pero fueron días preciosos, porque Pedri estaba, Sí. fíjate, sí. con 75. Y tú también. Así que dime cuando tenía 26, Cari, tú 27. también, jovencita y Sí, yo bonita, imagínate, yo he hecho una fresquecita. criolla. Y te cuento que Pedri, la comida muy sabrosa, pero a mí el bistec de res no me gustaba de vuelta y vuelta. Y yo me comía las esquinitas de afuera, pero él se comía su bistec y el mío. Bajamos al salto.
una cosa preciosa. Y entonces te cuento que todo el mundo no puede hacer eso. A mí me dio como una fatiguita. Imagínate, de luna de miel, sin comer carne de res, me dio como una fatiguita y Pedri me cargó. Ay, Dios. Y me subió por todos aquellos escalones. escalones. Pedri, Y no había una persona que decía, oye, estás fuerte. Yo decía, todavía me turban a Pedri. Todavía Pedri se tiene que ir con una de estas artistas para allá. Pero Pedri, Qué bien. Pedri es conocido Pedri por muy una conocido. cantidad de cosas, por Sí. el químico, por el Sobrenador. Pedro Silva, Por el gallego El de gallego. Franco. Pero cuando El él tapizador. Pero cuando él llegó al reparto, que ya las personas empezaron a conocerlo, le pusieron el Yankee. Y en el reparto Hasta todo el Yankee mundo fue. le pregunta por el Yankee. igual que el abuelo de Igual Iglesias. que mi abuelo. Todo Al el abuelo mundo de Iglesias pregunta, decían Carlos ¿dónde Yankee. vive Yankee? ¿Dónde vive Yankee? Pedri. Ustedes han hecho una familia muy bonita. Incluso ya tienen fruto de esa familia. Sí, Tienen sí. hasta nietos ya. Ya. ¿Por qué se quedaron con un solo hijo, una obstetra? ¿Por qué no quiso Ah. seguir produciendo en los Ah, tiempos de claro. la vaca gorda? Sí. Porque si nos cogen estos tiempos ahora, doctora, No, a ver, nosotros nos pasamos en el 80 y yo parí en las vacaciones de quinto paseo, o sea, ya llevábamos 3 Al años de internado. casado. Y entonces, ¿qué me pasó? Que me dieron un internado vertical. Yo me soñaba con ser obstetra, pero yo empecé maternidad con mi niña con 19 días, cuarta de una guardia, de la guardia del doctor Fernández Alexis, que fue mi profesor de siempre. Y entonces las guardias eran duras, eran guardias cada 5 días, los sábados, los domingos, teníamos que pasar visitas después que terminábamos. Y gracias a mi familia, a mi hermana que me cuidaba de mí y a Pedri, yo pude seguir adelante. Pero ya después empezaron a venir cosas, vino el periodo especial, el curso de ultrasonido, que además de ser obstetra y ginecóloga, me dieron el curso de ultrasonido y se me fue complicando. Aparte de que el día que parí, tuve un shock hipovolémico. Al otro día, yo no sé lo que pasó, y al otro día cuando me hicieron la hemoglobina me tenía el 7. Yo dije, wow. Pero Pedri me vio por la ventana cuando yo me desmayé y me dijo, no. Entonces después se fue pasando y se y quedaron decidí, entonces. ya mi niña tiene 42 años, ya tenemos 2 nietos, el grande tiene 20 años, William, Adrián, el chiquito tiene 13, que está en octavo grado, que se llama Tiago Muñequi. Y bueno, y ahí Sí, hemos ya. ido construyendo y educando. Y la hija, bueno, cuando empezamos el noviazgo y ese niño, Ay, sí. dice, Cari, ¿cómo le vamos a El poner? origen del nombre. El origen ¿Cómo del le vamos a nombre. poner? Sí, y queríamos ver el origen en Madrid. Sí. Le digo, Cari, vamos a ponerle Madrid. Dice, Este cosito. Ahí y sí. eso, Creativo. y eso se... Escucha, Qué original. Y eso se... y Éramos eso- novios cuando aquello. y eso- ¿Quién me iba a decir a mí que aquello iba a seguir? Porque bueno, cuando uno empieza una relación, saber qué va a pasar mañana es un poco difícil. Claro. Pero bueno, cuando uno le pone energía, le pone cosas positivas y deja de escuchar lo que no tiene que escuchar, ni preguntar lo que no hay que preguntar, pues esto tiene que ser duradero. Porque no me imaginaba yo en otra situación. Cari, ¿por qué siempre ese amor por la carrera? ¿Qué fue lo que le inclinó a decidirse siempre en un primer momento que A quería ver, verse? porque la obstetricia es muy linda. La obstetricia, dentro de todas las especialidades, ahora se está haciendo un poco difícil por la situación que hay, pero atender a una embarazada, ver el producto de la concepción, eso es precioso. Ay, disculpa. Todos los cambios que tiene una embarazada desde que comienza. A eso asóciale que yo también, cuando empezó el ultrasonido, me empecé a asociar con el ultrasonido, Con la imagenología, ¿no? con imaginología. Imagínate ver un saco Qué gestacional cosa más linda. y, Desde un cigotico hasta... y ver hasta que nace. Sí. Y entonces la obstetricia es linda, igual que la ginecología. Pero también tienen, me imagino que tengan... Pero además eres un poco clínico, eres un poco pediatra, eres un poco de todo, un poco psicólogo, que es lo que más está haciendo falta ahora. Sí. Porque el embarazo no es una enfermedad.
mientras más seguridad tú le des a la embarazada, mientras más apoyo, el embarazo se cruza mejor. Es muy necesario en el caso del médico que tenga todas esas características y El problema es que a la vez que ya uno se hace médico, hay una palabra que se llama servir. Y servir es servir en todos los sentidos. Ver una embarazada, a ver cualquier persona. Hay personas que te vienen a ver con un dolor y tú conversas con ella, le explicas, le buscas el motivo del dolor. A veces no necesitan medicamentos, Es psicológico. es psicológico. Ya se Y va. el solamente temor- con las palabras el temor a sanas. la vida, el Claro. temor a que a aquella le pasó y tal vez tengo miedo de que me pase a mí. Entonces esas cosas. Apoyar. Nunca se ponga brava. No, Ay, Dios porque yo mío. no doy motivo. Cari no la Yo me hace. porto bien. Vamos a decirte, es cómica, A mí me enseñaron, a ver, cuando yo perdí a mi mamá, mi hermana asumió, no podíamos elegir, me daba pena elegir. No protesté nunca por nada, lo asumí todo, la admiraba porque ella siempre nos complació en todo. Y tenía Le dio responsabilidad. parte hasta de su juventud para cuidarse. Entonces, yo creo que le serví hasta que ella pudo estar. Y realmente es duro, ¿no? Pero yo no tuve opciones. Yo veo que mis nietos a veces me dicen, ay, pero yo no quiero. Sí, oye, es así. Tienes que querer. Sí. Porque no hay nada más. Sí. Hay que trabajar. ¿Viven con la niña, Sí. Pedro? Sí. ¿Viven con la niña? Sí. Sí, pues no, ella nunca se quiso ir con ningún lado. Ah, no sé quiso. Ella se No, ella casó. con mami y papi. Mira quién está, ¡Chuchi! Mira, esto es lo bueno de este podcast. Vengan acá un momento, corran. Obel. Ah, está bien. Esto para que ustedes vean. Este es el podcast de la familia. Si no es así, si Es no es así, matizado. exactamente. Y aquí no hay nada dramatizado, no hay nada encasillado. Eso- Tiene que ser así. Eso es todo lo bueno, pero lo malo tuvimos la única vez que estuvimos peleados. Bravo. Así. ¿Y eso por qué? Pero no lo cuento. Ese año yo no lo cuento. No, así. Sí, sí. Porque a ver, tal vez fue una inmadurez mía. Porque era en el embarazo, fue en el No, embarazo. cuando éramos novios. Cuando éramos Ah, cuando eran novios. Décimo grado. eso es Eso es normal, No, eso es pero fue la parte única de... vez que nosotros discutimos. Sí, pero cuando yo vi que... Pero Cari es una mujer inteligente. Yo Ella dije- dijo, el blanco, el yankee mío no me lo lleva a nadie. No, cuando yo vi que se estaban pasando los meses, y yo estaba en el pre, y todo el mundo, pero Cari, ¿tú no tienes novio? Yo sí tengo novio. Pero Cari, pero muchas personas que venían conmigo de las otras escuelas, Sabía. Me Así conocía. sabía, claro, claro. Claro. pero llegó un momento en que ya como yo llegaba al comedor y ya todo el mundo, a ver, no sé por qué, tal vez era porque tú sabes que uno no se mira en el espejo, o tal vez en el pre no había espejo, y entonces había mucha insistencia, y parece que había alguien interesado en Cari, y yo dije, no, esto yo lo voy a resolver. Ya. Yo soy novia de Pedro Silva, el gallego de la Colombia. Ya. Pero había un profesor que me escuchó. ¿Cómo? Y se me acercó. Cari, ¿de quién tú eres novia? Del gallego de Franco, le decía. Porque cuando el hombre no va a la montaña, No, la montaña tiene que movilizarse. Eso fue un fin de semana. Se lo comentaron a Pedri el domingo en un juego de pelota. jugando Y el hombre dijo, tengo que ir para allá porque ella hembra me está reclamando. Ese profesor de educación física era la segunda base nosotros Del equipo tuyo. equipo mío. Entonces, cuando yo empezamos a hablar, dice, Gallego, tú tienes una novia igual. Y yo, no, yo estoy peleado. Dice, no, ya, tú voy a hacer eso. Digo, hasta al otro día hacemos No, porque Pedro sí era rápido y veloz. Mira, estábamos guataqueando en la orilla del pre, con todo el mundo. Cari, mira quién se bajó del checo. Ay, caí en la trampa otra vez. Hasta el día Ahora de hoy. aquí sí. Ahora sí. Obel, pero los criterios, bueno, de ambos, los criterios de otras personas han sido muy favorables. Así es. ¿Te dieron la autorización a poner Sí, aquello? sí. ¿Y tú lo tienes ahí? Espérate, yo lo tengo. Vamos a ponerlo aquí. Ojalá que tenga internet aquí, vamos a ver. Bueno, tienes que ponerlo tú porque si no se va el audio mío. Yo, mientras tú buscas eso, yo quiero llegar a ese punto que dice Ida. Mira, al que tú le preguntes, no te dice es gallego, Cari, es Cari
la de genética. ¿Por qué te dio ese gentilicio? ¿Cómo llega Cari a genética? Ah, ya. Ay, permiso. Sí, Bienvenido. fíjate. Vamos a hacerlo por orden de espacio. Ay, gracias. Habla William ahí que después se queda. Ah, él lo tiene allí, mira, lo tiene William, allí. te lo voy a poner. Él lo tiene. Bueno, pero vamos a esperar que Aida para brindar, claro, Para sí. brindar, Vamos a esperar que Aida para brindar, porque verdad que este es un brindis. Este vinito que trajeron los invitados hoy que está bueno. Yo soy obstetra y ginecólogo. Y Pero llegar a la genética ahí. nosotros, como obstetra, el doctor Luis Raúl es el iniciador del diagnóstico prenatal. Ya. Después Cari, ¿ves? Y entonces estuvimos indistintamente en distintos lugares haciendo genética, pero llegó el momento en que ya la genética cogió el valor que llevaba y hubo que hacer un centro, pero realmente estuvimos muchos años en el Policlínico de Especialidades. Estaban como Con la dispersos. doctora Miladis, que fue quien acabó Miladis Jorraca. Miladis Jorraca, acabó de organizar con toda la gente de la ley. Entonces nosotros dábamos consulta de genética, pero éramos obstetras. Pero llegó el momento en que el nivel de desarrollo de la genética nos liberaron a tiempo completo para trabajar nada más en genética, a Raúl y a Cari. Entonces ahora se han ido agregando otras muchachas que son radiólogas. Pero es una Pero especialidad, Cari, por ejemplo, es como No la sé. ginecología, la A obstetricia, ver, como la la pediatría imaginología es una especialidad. y la genética. La genética es una especialidad, una gran especialidad, una súper especialidad. Ya. ¿Qué pasa? Que me dicen Cari la de genética porque trabajo allí, pero como soy obstetra, tengo muchas pacientes que les recibí sus hijos, que ya sus hijos tienen un embarazo, y llevo muchos años, más de 30 años, entonces ya Cari es la de genética, ya Cari no es la obstetra. Sí, sí, ya. Tengo muchas personas que yo... No, y como ha avanzado tanto, y yo creo que esto es algo que no se puede negar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero si algo es un logro del proceso cubano, es tener ese centro de genética sí. para todo. Porque tú puedes estar o no con la revolución, puedes Eso no querer tiene o nada no que al ver. socialismo, al comunismo o al imperialismo, pero lo que sí no pueden negar es que aquí en este país, desde que tienen la concesión, te obligan a llegar allí, Así a ver que el niño está bien, a ver que no te da por a veces con más o con menos recursos, pero tienes Es que ir. un programa muy bonito, pero además que conlleva y tiene que ver también con el desarrollo de un país, Exacto. porque tiene que ver mucho con la mortalidad. Exacto. Y Es el programa este materno infantil. así mismo. Entonces nosotros le damos la posibilidad, los genetistas, que somos un equipo de trabajo, los diagnosticadores, los genetistas, los asesores, las muchachas que trabajan en el laboratorio. Los imaginólogos. Esos somos nosotros, los imaginólogos. Y nosotros asesoramos también como obstetras. Y ahora tenemos un muchacho que también trabaja con nosotros, que es obstetra, y se dedica a ver la cosa de perinatología. Somos un equipo de trabajo que se extiende en toda la provincia. Nosotros somos un centro de referencia, pero realmente es muy bonito porque las pacientes se quedan, a ver, aunque te haya que darle una mala noticia, se preparan las condiciones, también nos visitan psicólogos, Qué bien. cosas, y cuando tenemos un feto que va a venir con una malformación que no es incompatible con la vida, y la madre decide tenerlo, ya está el médico que va a atender ese feto cuando van a nacer. Si quiere un problemita del riñón, el urólogo, el neurólogo, o sea que somos un equipo de trabajo. ¿Ha crecido esos desgraciados indicadores o están en No, baja? nosotros estamos, somos uno de los mejores indicadores en el país. Qué bien, coño, eso es muy bueno. Porque nosotros durante muchos años los indicadores son los mejores. A veces hay pacientes que deciden tener un embarazo y tienen una malformación Sí. incompatible con la vida, pero a esa paciente nosotros la asesoramos y no podemos decir nada. Y bueno, si al final sucede lo que nadie quiere, pero es conocido y valorado por todo el mundo. ¿Sabes qué cosa más interesante? El podcast anterior tuvimos allí Ah, sí. a Luis Pablo Acosta. O sea, Luis Pablo, Sí, sí. ¿no? También lo conoce Luis Pablo, el pelotero de Pilar del Río. Sí. Y su niño le diagnosticaron que iba a tener un problema en la fosa posterior, ¿puede ser? Ajá. Y gracias al Señor, a lo que existe, el Ellos diagnóstico, decidieron tenerlo. ellos decidieron que iban para adelante y no vino con eso.
Ya, porque, a ver, la fosa posterior tiene medida y cuando están en el límite uno se lo informa, Claro. pero muchas veces en el desarrollo eso al final no conlleva una malformación. Gracias a Dios está bien y todo salió. Bueno, mira, antes de escucharles vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis aquí. Por la vida, Sí, por la por los amistad, por la amigos. salud. 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 Y porque nosotros podamos tener un hijo también, que no Dios lo va a estamos permitir. luchando, Dios lo va a estamos permitir. luchando por eso y ya tenemos la genetista garantizada. Así mismo. Ya eso La no va- obstetra y la ginecóloga. ya eso no va a tener problema de ningún tipo y no estamos seguros que lo vamos a poder tener. Pero Karen, Qué rico el vinito, gracias. Sí, bien. ¿El vino de quién es? ¿Cómo que se llama? De Ponle tío promoción. Papo, tío Papo, el vino de Pues, tío Papo. el que quiera vino tío Papo allá en el reparto Reparto Oriente. Oriente, calle F. Ahí está, le estamos dando promoción, tío Papo. Ya todos los otros podcasts ayúdanos con un vino como este. Qué rico está. Está muy sabrosa. Hay una gente que quería mandarte un mensaje y Ida lo tiene ahí. Vamos a poner esto. Reproducción, Ida. Ahí está, vamos a escuchar este mensaje. Buenos días, Irani. Mira, disculpa que me ha demorado tanto en poderte contestar, es que los trabajos domésticos son bastante fuertes. Mira, te comento por esta vía para que tengas algún tipo de elemento sobre lo que me pides de la doctora Cari. ¿Listo? Sí. Ella realmente es un ser maravilloso. Tiene unas cualidades humanas que la hacen ser todavía más especial, porque aparte de ser técnicamente muy buena en lo que hace, y lo demostró siempre desde el día cero que comenzó a hacer la especialidad, su curiosidad, su desinterés por enfrentar pacientes con diferentes características hace que el trato de ella hacia todos sea totalmente afectuoso, con mucha entrega, y siente cada uno de sus pacientes como si fueran su propia familia. Eso la hace que se distinga perfectamente en el resto de un colectivo. Y de eso doy fe, pues desde el inicio de la especialidad. Ella tiene un año mayor que yo de especialista, pero yo me recuerdo cuando yo comencé a hacer mi especialidad, todos estábamos en el equipo de guardia del doctor Fernández Aleix, y Sí, hablamos. ella era la única mujer del equipo. Y entonces, aún así, ella no podía sentirse diferente al resto de las personas del equipo de guardia ni nada por el estilo. Se destacaba mucho, y nosotros que la consideramos mucho también en ese sentido, la llevamos como la niña linda del equipo, y ella Claro, lo que que se hacía divierte. era sentirse mal con esa historia. Por otra parte está su tema, el tema familiar, el tema de Pedri. A Pedri lo conozco desde ese mismo momento también, porque nos reuníamos con mucha frecuencia los fines de semana, el equipo de guardia completo, y siempre íbamos todos con su pareja y todo sin problema ninguno. De Pedri siempre se integró perfectamente, ellos hacen una pareja maravillosa. Estuve presente cuando nació Madeline también, que es su hija, y desde entonces se desdobla más todavía, porque parece que el hecho de que fue madre la hizo todavía mejor persona. Y entonces la conclusión es que humanamente es un ser maravilloso, técnicamente ni te cuento, y entonces hace que al final, desde el punto de vista profesional, las características humanas que tiene y todo esto de su generosidad y de su amor por la profesión hace que sea todavía mucho más valiosa. Bueno, estaré al tanto del programa para poderlo ver, entonces nada más que salga. Ese es Víctor Cuní. Ese es Víctor Cuní, así Ay, mismo es. sí. También yo lo adoro, muy buena persona. Tremendo especialista. Así mismo. bueno, supimos también que eres buenísima bailadora de casino. ¿Verdad? Ay, sí. Ah, Como bailé ¿Tú, casi. Pedri, tú también? No, Pedri no baila mucho. Pedri es gallego bailando. Pero bailamos, Sí, pero bailamos. Ah, pero bailamos. la sigo ahí. echan su casillito. Sí, sí. Y si no la dejas que baile. Pero mi hermano, yo acompañaba a mi hermano a la fiesta, jovencita, a bailar casino. Sí, porque se bailaba en la fiesta Se bailaba, de 15 y se todo bailaba a eso. los 15. Yo era la compañera de mi hermano, Patito, Sí. que baila un casino precioso. Mi
mi otro hermano también baila, pero es más, no coincidimos para salir a jugar, a bailar juntos. Pero sí. ¿Cuántos Ya quedan ahora vivos ya? Quedamos 3. Solo la mayor fue la que sí, falleció. fue la que falleció. Ella padecía del corazón. Cari, ¿y qué tal la familia en torno a mantener ese legado del viejo? Ay, muchachos, eso es, mis hermanos son. Pero fue una familia muy bonita, mis hermanos siempre luchando y todo bien, todo bien. Mi papá, carpintero, trabajó muchos años en la Coloma. Por eso al inicio habían sus grupos que conocíamos y las personas siempre hablaban. El gallego era muy conocido, entonces. Pero no ha sido fácil. No. Pero bueno, esa era la etapa que le tocó. Claro. Sí, claro. Pero ya nosotros estamos en el atardecer. Y el atardecer nos ha ido muy bien. ¿Verdad? No, y el mediodía también. No. Y Porque entonces, después de tantos años. Pedro, ¿trabajaste dónde? Después cuando saliste de allá de Guane 11 3. Para la IFA. No, primero la escuela infantil. Ay, sí, después del La escuela partido. infantil, Estuviste un tiempo ahí. 1 año o 2 años. Después me fui para En la EFA sí estuviste cantidad de 20 tiempo. años. 20 años. Allá en la EFA nos decían personas que trabajaban también en la EFA, y Pedro siempre lo conoce todo el mundo, tú sabes. Nos decían, Pedro Silva, él le gusta mucho vestirse de blanco. Sí. ¿Verdad? Y siempre está combinadito, me dijeron, eso tiene que ver seguro con Cari. Seguro. Te pasa lo mismo que a mí, compadre. Sí. Oye, yo tengo que vestirme siempre con la misma ropa, la mujer me dice, no digas nada. Yo cuando ella me dice, yo a veces protesto, pero ya yo no he protestado más porque yo digo, ¿para qué voy a protestar? Sí. Si protesto me voy a buscar un problema con ella, un disgusto, me pongo lo que ella diga, si total. No, nosotros tratamos siempre de. Pero a Pedro le gusta mucho vestirse de blanco. Y también que allá en la EFA, muy colaborador, Sí. muy creativo. ¿Cuánta y gente todo. pasaron por ti allí de los muchachos, de los deportistas, estos buenos de aquí de Cuba? Todo. ¿Sí? Menos Casanova y esa tepa. Sí, sí, esa, claro. esa ya estaba, porque yo solo trabajaba en Guam. Pero Omar Linario, Omar Ajete, Faustino Corrales, Luis Hernández. Los peloteros pasaron todos. Todos. Mijaín no pasó. Ahí estaba en la isla. Estaba en estaba en la la isla. isla. En la isla. Pero estaba el Conde, que era luchador también. Sí. Todos los remeros esos que fueron campeones nacionales. Incluso cuando yo fui a Santiago en bicicleta. Ah, porque Pedro fue a Santiago en bicicleta. Cuéntame eso. Cuéntame eso. Mucho menos. Mira, Ay, tú no le sabes, des idea. yo fui a Guana en bicicleta. Un día que se me fue la guagua de La Vega. Yo soy ingeniero forestal, orgullosamente ingeniero forestal. Y se me Somos. fue. Sí, somos orgullosamente ingeniero forestal. Sí, porque la Así gente va. de Vega dice, no, el comentarista deportivo. Pero yo no soy periodista de profesión, yo soy ingeniero forestal. Y se me fue la guagua, muchacho. Y yo siempre he sido a mí me gusta el deporte, Sí. practicar cualquier deporte. Pero correr me encantaba y me encanta. Lo que ya, tú sabes, la vorágine, se me fue la guagua. Y un amigo mío, que es como si fuera mi hermano, José Armando Piloto, me dice, oye, nos vamos. Y yo estaba haciendo el noticiero en vivo. Y le dije, oye, que esperen un poquitico más, pero ya la espera se demoraba mucho. Y el profesor se berrió y se fue. Y yo lo único que tenía era la bicicleta y yo dije, bueno, hasta donde me den las piernas, pero cuando vine a ver ya estaba en San Juan. Y ya en San Juan no podía virar para Pinar del Río ya. Había Ahí que tenía seguir. que decir, ahí dale para adelante. Y seguí. Cuando subí la loma, paré en Galafre. Ahí me compré un refresco. Y otro para llevar no se olvida, de limón. Siempre fue de limón. Cuando llegamos a la loma de Galafre, paré, ya me sentía agotado ya. Y venía un camión y esta es mi salvación aquí. Y paré el camión y le dije, oye, para Macurí, que era el kilómetro 9 en el camino Guana, allá en la unidad docente. El tío me dijo, dale, monta, pero el camión venía así. Cuando la gente me vio con la bicicleta, empezaron a gritar. Dije, oye, me tiré la bicicleta arriba, me acosté ahí en una parada acá en la loma. Y yo dije, ¿qué yo hago con mi vida ahora? Y dije, oye, echar para adelante. Y seguí hasta que llegué a Guana en la bicicleta. Ay, mi madre. Yo sí me mandé para allá. ¿Cómo fue la historia? Pero bueno, un día estábamos en la escuela y dice, no puedo ser hermano. Digo, le digo, chico, vamos a salir en bicicleta. Era El 26 de julio. julio que fue en Santiago. En Santiago. Es en conmemoración a 26 de julio. Me dice, vamos. Qué creativo. Dime.
17 Pero tenían días. una bicicletica buena. Sí, No, sí. nos dieron las 3 bicicletas en la Ah, escuela, se las dieron de de los la- estudiantes. De aquellas que eran de los estudiantes. Sí. Y bueno, el INDE nos dio un mono, pero un mono de esos que Cari me le quitó aquí, me le puso aquí el nombre mío. Yo le hice tejido Estuvo, una ¿no? cinta que decía Silva. Y le hice un par de medias que decían Cobra no es una buena marca. Silva. Él era para ir, como iba en bicicleta. Le hice 2 pares de medias que tenían el nombre de Silva. Salimos, nos echamos 13 días, Chacho. 100 y pico, 150, Qué 170. experiencia bonita. Pero gozaron más que ¿Cuánto gozosos. caminaban? sí. ¿Cuánto caminaban, Pedro? Diariamente, ¿cuánto caminaban? Era según donde estuviera el El estadio de pelota. Nosotros nos quedamos en los estadios de pelota. Ah, de cada en- provincia. En los moteles. Qué bonito. Déjame decirte que le dieron pedal. Sí, sí. Porque de aquí al que me dicen que Charlie. Sí, pero cuando llegaron Y, a y Matanza, cuando llegaron a Camagüey, de Camagüey a Julio Antonio Mella. cuando llegaron a Matanza se encontraron con el equipo de Ahí nos atrasamos un día que tuvimos que ser. Remero Ah, y los invitaron a Ese día- sí, fueron no, para ya. Varadero. Pues estaba la patana esa que le decían ahí. Y ahí sí. fuimos. Y eso, Qué pero bonito. el otro día casi no podíamos Pero salir. está- Salimos por la tarde y llegamos reventados. Pero bueno, llegamos. Eran 3 entonces. Sí, eran 3. Ay, qué bonito. Y después en Camagüey había que probar la tínima de Camagüey. También. Nos quedamos sin dinero. Porque la Cari, yo aquí preocupado. Sí, no, mira, él hizo un diario. Y allá lo tengo. ¿Verdad, Lo Pedro? tenemos guardado. Coño, pero Ustedes eso da son una tapas historia, igual. chicos. Es Mira, que eso vamos a hacer una historia de vida. Y los Y los periódicos. y los Están también. está el periódico y están los telegramas que me mandaban. Ay, qué lindo. Y entonces, cuando llegó allí, había que pasarle un giro. Buscaron una casa con una dirección y a esa dirección Ajá. le pasé un giro para que probaran la tínima de Pero Camagüey. eso, Porque pues, había que habían quedado sin probarla. dinero. Ay, qué lindo. Pero la vida no es fácil. Cuando nosotros fuimos a la casa, la señora era de la pelota. Dime, Dime. las cosas de este mundo. Qué cosa esa tan Qué grande. cosa más ¿no? Y bonita. ahí me enganchó un par de jabones y cuánto de eso. Para que se lo trajera a la gente para acá. Está bien. Y ven acá, Pedro, que viraron después en el tren, En ¿no? el tren. En el tren. Qué bonito, muy bonito eso. Qué Y cosa cuando más llegaron interesante. allá se encontraron con uno que había sido subdirector de la escuela y Marco. allá Marco, y la pasaron muy bien. Una experiencia bonita, Qué bueno, ¿verdad? claro. Esas son de Una las cosas experiencia que... muy linda. Las cosas... En la EPA siempre estaba al tanto de ayudar en todo lo que fuera, Bueno, de yo- arreglar lo que se rompió, Yo en la de EPA era colaborar en el todo. albañil de la EPA. El albañil de la ESO. Sí. ¿Te asumiste alguna responsabilidad allí? Llegué a ser su director. Y jefe de cátedra. Jefe de cátedra de departamento. Siempre fui jefe de cátedra cuando la cátedra de química y después pasaba a jefe de departamento que era ciencias exactas. Ciencia exacta. Y yo fui jefe. No, y a ver, en una ocasión hizo un equipo de turismo deportivo. Era fue una convocatoria. La doctora. Eso fue bonito, muy bonito. Qué lindo. Una convocatoria nacional de turismo deportivo, porque el administrador había trabajado en eso. Y bueno, hicieron un equipo de turismo deportivo, Que ganamos el campeonato. que se ganó el campeonato. Eso fue muy bonito. Yo Era en Buena Paz. en Buena Paz, en Nueva Paz. En Nueva Paz. No, para eso es Mayabeque. Mayabeque. Fuimos, yo era la doctora del equipo y mi niña me la llevamos, era una semana de receso escolar. Sí, mira qué lindo. Pero la pasamos de bien, se divirtió. En Nueva Paz, una cuadra atendía a cada provincia. Había un equipo que también era de niños con síndrome de Down. Qué bien. Pero imagínate los deportistas y los juegos esos de participación, Sí, alar la sí. soga, todo Muy eso, motivador todo. todo eso lo ganaban ellos. No, eso que ayuda fueron- mucho, eso claro que sí. Pero al final hubo una competencia que también ganamos, porque imagínate, llevábamos boniato, azúcar, leche evaporada, llevábamos carne de rusa, yuca, era un campismo, era cocinar con leña, Sí. eso fue bonito. Había que sobrevivir ahí. Pero cuando llegó la hora de la competencia se hizo una mala rabia Porque era- de boniato y leche, se leche se evaporada, competía en el plato. el plato. En el plato original. El típico de donde era cada uno. Pedri cogió unas yaguas y hizo una... Ah, que bien. Y eso Eso, como se- unos catauros. Los catauros. Y Los catauros. se llenó de aquella mala rabia. Y la puso
pusimos en la y no Ay, dejó qué una lindo. sola persona de pasar a probarla. Cuando Bueno, fueron los campeones fueron ellos en todo. Que la cocinera era ella, que era la doctora. Ah, sí. Ay, casi, hasta para remedio. Sí, pero es que se pasó tan Pero bien. cuando fueron a dar el Pero En premio, casas de ser campaña. versátil. Qué bien, qué bien. Eso fue en casas de Cuando fueron a campaña. dar el premio, dice que estaba, no, el premio no hay que No hay discutir. que discutir. No. Si miren los platos de ustedes ahí, Vaya. el único que falta ahí es el de fueron arriba la mala rabia aquella. Pero creo que imagínate. Y también cumpliste misión pedagógica, ¿no? Bueno, mira, ahora voy a empezar una misión pedagógica, se puede decir. En la escuela del niño chiquito. Y diste clase Porque no, en el Politécnico de la Ah, sí. Salud. Ah, sí. A los enfermeros. Sí, para formar Les los repasaba para la enfermeros. licenciatura. Optabas por la licenciatura. Cari, ahora que hablan de eso, ahorita tú lo tocaste y Víctor lo dijo también. ¿Qué tan riguroso? Porque tú decías, tuve los mejores profesores, doctores en ciencia. Sí, sí. ¿Qué tan rigurosa está siendo la formación profesional de los nuevos ginecobstetras en este país, de los nuevos profesionales de la salud en este país? A ver, nosotros soñábamos y nos pasábamos la vida temblando porque diario teníamos un pase de visita. Un pase de visitas docentes, Riguroso. riguroso. Yo hice mi internado de obstetra. Yo me gradué de médico de obstetra y ginecólogo, pero me dejaron plaza fija de la maternidad. ¿Ves? Pero ese año tuvimos que hacer, yo tuve la especialidad, que fueron 3 años. Y después que terminé la especialidad me dejaron plaza fija en maternidad. Nosotros temblábamos para mañana que nos teníamos que tener un pase de visita docente, pero eso era diario, en la sala que tú estuvieras. Yo hace muchos años que ya no paso visita porque estoy dedicada al diagnóstico prenatal. Pero mantienen la docencia ahí. Allá te mantenemos la docencia porque realmente todo el que rota por allá Tiene que pasar por donde tiene que están ustedes, pasar por claro, nosotros. claro. Nosotros tenemos es muy riguroso. El doctor Luis Raúl, que es el jefe, el docente de mayor categoría, allá sí se lleva, porque ese es el diagnóstico prenatal de la Claro, sí. De los hospitales no te puedo hablar porque de lo que he escuchado ya no es la misma rigurosidad de cuando nosotros nos formamos. Y no en todos los servicios existe Y no la en misma todos los- rigurosidad, porque sí. es lo que hemos podido apreciar. Claro, No cuando todos nos- los servicios mantienen ese mismo nivel de Cuando rigor. nosotros sí era muy riguroso, y había que estudiar. Había que estudiar y eso era, Mucho aunque respeto. terminaras tarde, había que de madrugada, porque mañana tú te enfrentabas a un pase de visita docente que en dependencia de tu especialidad y nosotros, si yo estaba en tercer año, los que estaban, yo tenía que también darle docencia y era duro. Cari, el hospital materno Justo Obregón Padilla, ¿qué significó para ti? Eso fue una bendición. Qué lindo. Todavía tenemos nostalgia Sí. de que ya no está. Mi Porque tío ahora es un falleció hogar, con a ver, ahora es un hogar materno, pero igual. La persona que decidió, las personas, los que decidieron suspender y cerrar ese hospital no tenían la idea de lo que estaban qué haciendo. daño, sí. Porque mi hospital es un hospital completo donde había un buen laboratorio, rayos X, Salones de operación. salones de operación. Mi cuñada ginecóloga y dice que hay unos salones ahí, dice de parto. De todo, farmacia. En ese hospital había un clínico, había, es que yo no sé, en ese momento las personas que decidieron hacer eso Sí, sí. no se lo imaginaron, no habían trabajado con nosotros. Allí se retiraron personas que ya no podían ir para el hospital, porque la doctora Zenaida Qué Monterrey, triste. que era la estrella de nosotros, la anestesista, ya no podía ir para el hospital. Muchas enfermeras no podían ir para allá. Mi tío fue técnico de rayos X. Sí. Y cuando se jubiló, que coincidió con el impacto ese, aquello lo marcó. Sí. Bien marcado. Muchas Lo personas, sufrió. muchas Él no personas, podía pasar por allí y ver aquello en esas condiciones porque muchas era personas lo terrible. sufrieron. Ahora salió un video De la maternidad cuando Ay, no, qué lindo. Ahí nació y ahora cuando Ahí nacimos nosotros, mi hermano. Mi cuñada es ginecóloga y trabaja ahí.
Y ella siempre nos dice que es un crimen. Ahora en un video viejo Pinal. Ah, sí, en el viejo Pinar, yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi ahora. Nosotros, eso fue algo que no debía de haber pasado. Bueno, mira, estamos llegando casi al final. Hemos estado hablando, según el camarógrafo, llevamos casi una hora hablando aquí. Se nos va volando, pero Sí, así mismo. ha sido casi una hora. No sé si ustedes, Pedro, yo sé que escucha bastante la radio y ella también. Sí, nosotros. Cari, pero porque te gusta, porque Pedro te obliga. No, No, si era que Sí, porque a veces tú sabes, aquí en la casa, a Iber no le gusta la pelota. Y yo tengo que escucharla obligatoriamente. Sí, y cuando pero la a mí ponga, sí ella me tiene gusta. que escucharla ahí. a mí me gusta. Ella me dice a mí, veces que yo estoy en el ajetreo mío, y me dice, está jugando Pinal y que eso es, dale, vamos para ver la pelota. Sí. Ella es la que me No, y sigue la radio, porque fíjate que me dijo, yo te escuchaba a ti en un programa que tú hacías que ves de deporte, Sí, así y mismo. es verdad, eso era hablando sobre. No, realmente nosotros, la vida nos ha ido llevando y ahora Pedri, que está retirado, tapiza muebles. Ahí en la casa Y tú está entiendes. en la casa y nosotros nos acompañamos y nos complementamos. Y nosotros, yo veo con él todo, a mí el deporte, a veces que a él se le olvida el nombre de algo y yo sé que le digo, es fulano. Y él me dice, pero Yo Cari. los felicito porque realmente hacen una pareja. Ari es buen tapicero, Pedro. Sí, y curioso y exigente. Sí, él es bueno. Mira, estamos llegando al Él final. en todo lo que hace es muy bueno. Y que lo dice Cari. Y viniendo de ti. No, y muy buen profesor, Qué y muy buen bien. compañero de trabajo. Sí. Y algo que también me insistieron y me dijeron, y muy preocupado por sus compañeros. Ay, sí. Siempre él le da vuelta a sus compañeros, a los jubilados. y Ama. los atiende. Ama, ven acá un momentico, ven acá. Yo tengo un día Venga. al mes que voy a todas las casas de los compañeros Eso. míos. Sí. Todo. Eso me resaltaron las Sí. personas de las que he hablado de ti. Sí. Mira, yo iba a despedir el programa, dejar el novio, ven acá. Ama. Y lo voy a despedir de esta manera. Aquí, ven acá, siéntate aquí en la isla Cari. Aquí, hay un Aquí besito, tenemos Cari. almita. Mira, esta princesa que está aquí, es un producto La vimos en la barriga de su mamá. Y mira qué linda está, Cari. Mira, Mira la que- cosita chiquitica así, mira Muy ya. linda. Y ni hablar del bandolerito de Alan, Sí. como le digo yo, esa es la candela. Machito. La candela es esa. Mira, nosotros aquí en el programa tenemos las 3 paradas. Ya si quieres vete, ya si quieres, si te quieres quedarte, pues quedar, no hay problema. Como tú quieras que te veo con el Ella, libro, ella va para arriba donde está ella Kecha, va ¿no? para jugar. Va para donde está Kecha. Pero esta preciosa que ustedes ven aquí también la vio Cari de que estaba en la barriguita de su mamá. Está bien. Y es una mujerona ya. Gracias, ambas. Mira, nosotros aquí tenemos, ¿sabes? Cuando yo narro, yo la aplicó las 3 paradas, sube, recoge y vete. Bueno, entonces las 3 paradas son 3 espacios fundamentales. Y yo les voy a preguntar, vamos a preguntar a ustedes, y responden ahí como ustedes quieran. ¿Cuánto significado para ustedes tiene la pareja? No la pareja que ustedes han formado, sino la concepción esa del matrimonio, de la relación. ¿Cuánto significado tiene? Realmente es que el matrimonio, en toda relación de pareja, lo primero es el respeto. Admirar tu pareja. Y lo otro es complacerlo en todo lo que se puede. Y eso nos permite que él también sea así contigo, que sea recíproco. Claro, sí. La pareja llevarse bien lo mejor del mundo. Con un amor profundo, con una cosa bien planificada, todo sale. Sí. Con amor todo se Con puede. amor todo sí. se puede, lo más insignificante y lo más grande. Una de las paradas te toca a ti, ¿qué le vas a preguntarle en las 3 paradas? Porque en ese momento, yo creo, ustedes, yo creo que no puede dejar de estar en las 3 paradas. Ese momento tan lindo que ojalá volviera, que eran esas famosas escuelas, esa famosa amistad de tiempo. Ustedes se reunían ahí bien lindo en la escuela, ¿se siguen reuniendo? Sí, solo que ellos ya estaban en otro pre, el Cari pasó al 25, yo me quedé en el 11, pero la tónica era la misma. ¿Qué significó para ti ese tiempo vivido en Guane, en las escuelas, en el campo? Bueno, significó que una de las cosas que me enseñó a ser amiga, a ser compañera, a ser solidaria, porque hasta donde había que acompañarse, a las que menos,
a los que más, y a la hora de una actividad peinarnos, prestarnos, cuando aquello no había ropa, Sí, ¿verdad? prestarnos, que la camisa que nos daban del campo, Los Kiko. los kikos. Para mí no habían kikos porque yo tenía el pie muy pequeño. Y entonces había un muchacho que se parecía mucho a Tebelio. Tebelio Tebelio, Concepción. Tebelio, Y Tebelio. los zapatos que yo me ponía me los conseguía Tebelio en cualquier lugar que encontraba un par de zapatitos para acá y él me los hacía llegar. Y entonces eso fue muy bonito, realmente. Y nos enseñó a ser honestos, que es una palabra bella, y ser amorosos. Esos años para mí fueron muy lindos, a pesar de que se pasó trabajo entre Nadie me compañeros. hace una pregunta. Y de aquello que. Y de aquello que, esa es una pregunta clave, enamorándome, yo no acababa de decir que sí, me demoré meses. Cali, a de decir aquello que- de aquello que yo Yo le hacía gritaba, así. yo le gritaba de un lado a otro. Yo me quedaba. Y era esperando ver mi respuesta. Él sabía, pero había que esperar un poquito. ¿La niña para cuándo? Cari, una sola palabra. Déjame ginecología y usted química. Bueno, para mí, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser obstetra, porque la obstetricia y la ginecología es preciosa. Es una etapa de la vida linda, igual, las etapas del climaterio, de la adolescencia, la verdad. Eso es bello, poder atender y poder complacer y darle apoyo a una paciente embarazada y ginecológica. Eso es lo más lindo, Y ayudar a las mujeres. es ayudar. Esa es la palabra. La química es para mí, es la ciencia más linda que existe. Si no hay química, no Si funciona. no hay química, no funciona. Bueno, eres el químico de la salsa, porque haces una salsa rica. Eres el químico de la salsa. Igual. Lo Guarachero, mejor, además. lo mejor del mundo es cuando tú llegas a un hombre que tú me quieres dar clase contigo. Exactamente, yo también creo lo mismo. Cuando no hay reticencia al profesor, a la materia. Bueno, ellas fueron alumnos míos. La mejor libreta que yo tuve, que la cogía casi para planeamiento, era la de la beca. No, pero tú sabes, me esmeraba. Porque Él estaba en otra escuela y mi libreta era la que le servía de planeamiento para el otro año. yo logré hacer con mis alumnos que cuando yo iba a dar clases, tuvieran todos ahí, no había nadie que faltara. Y son tus Porque amigos. el juego Y son- era después. Y son mis amigos. Sus amigos, sí. Yo tuve una anécdota que por Name Castilla, yo estaba haciendo la casa echando la placa. Y se me ocurre decir, caballero, voy a echar la placa mañana. Y se Era, paró la era ESPA. soltería el director. Ya, ahí está. Ahí. Se Era paró la soltería, ESPA. era soltería, pero cuando yo veo por la mañana que empiezan a llegar gente, pero yo decía, este muchacho Déjate la esta vacía. no dieron clase. No dieron caso. No dieron clase. Yo decía, pero vaya para la ESPA, dice, pues vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte a los mismos entrenadores me decían. Muy querido, muy querido. A mí me querían mucho. de verdad. Bueno, Todavía me quieren. Aún nos encontramos con personas que le empiezan, porque ese sí es un hombre, ese fue mi profesor, y eso nos da a nosotros Mucha alegría. una ¿no? satisfacción. Claro, por supuesto, que la gente te quiera es muy bueno. Es muy querido y Cari, muy querida. Bueno, bendita la química entonces que sufrió con Así mismo, ustedes. una química. Bueno, mis amigos, hemos estado compartiendo este pedazo de podcast porque para mí ha sido una bendición. Primero porque yo no conocía a la doctora Cari, en persona no la conocía, sí había oído hablar mucho de ella. Y a Pedro tampoco. Y verdaderamente espero que ustedes también hayan conocido junto a nosotros en este diálogo, en esta conversación, más de estas personas que son fundamentales en cada uno de sus espacios vitales y también para su familia. El próximo domingo vamos a estar nuevamente con alguien, un pinareño similar aquí en el patio de los encuentros. Y estoy convencido que la va a pasar de la misma manera que la hemos pasado nosotros, porque conocerá la historia de vida de esos que hacen Camino al Andar. Nos vemos 1 de la tarde el próximo domingo aquí en el patio de los encuentros. Hasta entonces. Y bueno, y ahora sí que gente de Jani y Chuchi que están felices. Ay, ha sido un placer. El placer es de nosotros. Oye, llegamos en el momento. El placer es de nosotros. Ani, ¿cómo así? Yo me ricé porque siempre estoy